Lincoln fue asesinado, Lincoln fue asesinado, Lincoln fue asesinado en un teatro que llaman el Teatro Ford, el Teatro Ford, de ladrillos, el Teatro Ford, y fue asesinado por un actor que era muy conocido para esa época, que era John Wilkes Booth. John Wilkes Booth, vamos a ver cómo escribe. Dispara, él le dispara en la cabeza, le dispara en la cabeza, en la parte trasera de la cabeza, él brinca, y cuando brinca al escenario prácticamente se golpeó y como que se quebró o se lastimó una pierna, y ahí lo cogen, al asesino lo cogen. Abraham Lincoln lo sacan de ahí, lo llevan a una casa cerca de allí relativamente, y ahí muere, él no muere en la Casa Blanca, él muere ahí en esa casa 12 horas después, más o menos, después de haberle disparado a este señor. Miramos cómo se escribe. Se llama John Wilkes Booth, como bote. Hay una recreación aquí, el señor Booth. Wilkes Booth, John Wilkes Booth. Otra foto aquí. Está el monumento a Lincoln, el monumento a Lincoln, que es este. Disparan con esta arma le dispararon ahí, con esta arma le dispararon a él. El Teatro Ford que estábamos diciendo, el Teatro Ford, véalo aquí, que se encuentra en Washington DC. Realmente eso era una iglesia bautista, y después un señor que se llamaba John T. Ford lo compró, compró la antigua iglesia y lo reconvirtió en un teatro. Por eso le llaman el Teatro Ford, porque era el señor Ford, él es el dueño del teatro. El Teatro Ford, como lo dice aquí, fue el lugar en el que fue asesinado el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, y fue asesinado el 14 de abril de 1865 por el actor John Wilkes Booth. En 1865, Abraham Lincoln es asesinado el 14 de abril de 1865 por el actor John Wilkes Booth. Después le dio un disparo, de recibir un disparo, el presidente fatalmente herido fue llevado a la casa de Petersen, donde murió a la mañana siguiente. No murió ni siquiera en la Casa Blanca. El presidente Lincoln y su esposa estaba ahí él también, la esposa, viendo una representación de la obra Nuestro Primer Americano, se llamaba la obra Nuestro Primer Americano. El actor John Wilkes Booth entró en el palco del teatro empuñando una pistola, y que con un disparo hirió o muerto a uno de los presidentes más grandes de los Estados Unidos. Permaneció, bueno, mire, esta es la Casa Blanca, para ubicarnos, esta es la Casa Blanca, y el Teatro Ford es este, mire, el Teatro Ford es este de aquí, Teatro Ford, donde está esta. Es relativamente muy cerquita de la Casa Blanca, y muy cerquita de la Casa Blanca está el Teatro Ford, que es este, muy cerquita relativamente. Casa Blanca, Teatro Ford. Casa Blanca, Teatro Ford. Y cuando matan a Ford, a Lincoln lo matan el 14 de abril de 1865, 5 días después de concluir la guerra civil estadounidense. O sea, termina la guerra civil, 5 días después se termina la guerra civil, a los 5 días él va al teatro, y cuando va al teatro el 14 de abril, ese día era la noche de Viernes Santo, era un Viernes Santo, como en Popayán, que el Viernes Santo cayó Popayán, un terremoto, aquí fue el Viernes Santo, el 14 de abril de 1865, 5 días después de terminar la guerra civil de Estados Unidos. Henry Ford va allá y lo matan. Él fue allá, va al teatro con su esposa y una pareja de amigos, a una representación de la comedia titulada Nuestro Señor Primo de los Estados Unidos, que era de Tom Taylor. Era esa representación, esa comedia. Ahora, el Teatro Lincoln, al frente del Teatro Lincoln, cuando le disparan, al frente del Teatro Lincoln lo llevan a una casa al frente pasando la calle que llama la casa Petersen, la casa Petersen, donde Lincoln murió. Está al otro lado de la calle, y es una casa de 3 pisos, la casa Petersen, como Peter Pan Petersen. Que Lincoln
Lincoln es muy acordado, es un presidente muy querido porque fue el que abolió la esclavitud en Estados Unidos, abolió la esclavitud en Estados Unidos. Y en el Teatro Ford ahí se exhibe el abrigo que llevaba Lincoln, se exhibe el abrigo, en el Teatro Ford se exhibe el abrigo que llevaba Lincoln el día de su asesinato. Ese 14 de abril, que era el Viernes Santo de 1865. La madre de Lincoln se llamaba Nancy Hanks, que no sabía leer ni escribir, y Lincoln simplemente pudo ir al colegio, creo que apenas un solo año. Nancy murió, la mamá que era Nancy, madre, murió cuando Lincoln tenía solo 9 años, O sea, cuando tenía 9 años Lincoln, murió la mamá, que llamaba Nancy. De que no tuvo una educación formal, era un gran lector, o sea, aprendió a leer por sí mismo, y se volvió un lector apasionado, Él era casado con la esposa llamada Mary, como María, pues María, como María, está casado con Mary. La pistola con que le dispararon a Lincoln era una Derringer calibre 44 que hoy se conserva en el Teatro Ford, John Wilkes Booth se tiró del escenario, después de lo que lo mató, después de que le disparó, se tiró del escenario desde más o menos 3 metros de alto que tenía, y se enganchó en una de las espuelas que llevaba con una bandera que colgaba sobre el palco. O sea, había una bandera que colgaba sobre el palco, él se engancha en esa bandera, se enganchó, y al caer se fracturó el extremo distal del peroné derecho, él se fracturó la pierna, lo que le impidió atravesar el escenario y salir por su parte lateral, y gritó, así siempre los tiranos, haciendo referencia a Lincoln, Entonces él, cuando se tira, se engancha con los zapatos, por decirlo, los zapatos se engancha con una de las espuelas que llevaba con una de las partes de la bandera, se engancha con los zapatos, y él, al caer, se fractura la pierna. Y el que lo mató era este señor, que era, como estamos diciendo, John Wilkes Booth, que tenía para esa época 26 años de edad. Y era simpatizante de los rebeldes secesionistas del sur, era simpatizante del sur.